Te encuentras en la ciudad manejando, el semáforo cambia a rojo, entonces frenas. Pasado unos segundos, comienzas a ver todo blanco. Te has quedado ciego. Ensayo sobre la ceguera es una obra del portugués José Saramago, por cierto, premio Nobel de Literatura en el año 98. Esta es una obra exquisita en contenido, pero también de contenido muy indignante. Es una obra a la reflexión, en donde básicamente te llega a decir que no llegamos a conocer la verdadera miseria humana hasta que atravesamos momentos vulnerables, complicados, difíciles. Un hombre se queda ciego frente a un semáforo, así inicia la obra. Posteriormente se decreta pandemia a causa de esta ceguera blanca, denominada así. Todas las personas que van quedando ciegas son recluidas, puestas en cuarentena en un manicomio antiguo, viejo, abandonado. Los ciegos son divididos en dos pabellones. En un primer pabellón, aquellos que han perdido la visión completamente, y en un segundo pabellón, aquellos que han tenido contacto con estos primeros. Por supuesto que el gobierno, que la policía se llega a enterar de esta pandemia y toman ciertas medidas como recluirlos, ya los decía, en este manicomio, pero también diariamente, mediante un megáfono, un parlante puesto en los pabellones, hacen recordar a estos ciegos, a estas personas, a estos ciudadanos, una serie de reglas que tenían que cumplir. Por ejemplo, aceptar el tipo de ración que les daban, aceptar que no les iban a dar medicaciones y que no debían de exigirla. Indicaciones como en dónde botar la basura, cómo quemar los desechos y en caso hubiera muertes, que básicamente que ellos lo solucionaran. Hay algo curioso que ocurre en el transcurso de este relato, que es un eje principal, un personaje primordial en el transcurso de toda esta obra. Mientras todas las personas van quedando ciegas, hay una sola persona que no llega a estar. La parte cronológica es así. Este hombre queda ciego repentinamente frente a un semáforo, entonces en su auto. Entonces, para ser trasladado hacia su casa, un segundo transeúnte se ofrece de manera voluntaria manejar su auto y llevarlo hasta su casa. Este primer ciego, denominado así, conversa con su esposa, le cuenta lo que había sucedido, que no veía absolutamente nada. Ambos se asustan, se alarman, lloran y entonces se dirigen hacia un centro oftalmológico para conversar con el médico, llamado así también. Sacan la cita con la recepcionista, conversan con el médico se queda analizando esta situación. El médico, al llegar a su casa, le comenta a su esposa sobre esta rara ceguera blanca que estaba ocurriendo. Todas estas personas que he mencionado, como muchas otras, finalmente terminan quedándose ciegas, a excepción de esta última, de la mujer del médico. Y digo que es una pieza importantísima porque ella es la que finalmente ayuda a hacer muchas cosas, a hacer los ojos de estos ciegos cuando estuvieron recluidos en este manicomio. Que por cierto, ella llega a recluirse de manera voluntaria, ocultando su ceguera, y solamente para poder acompañar, ayudar y apoyar a su esposo. Características de este libro para poder resaltar. Todos los personajes son descritos o llamados de alguna manera por su descripción física o alguna característica particular. Ninguno de ellos tiene un nombre. Se resalta la temática del amor de esta mujer, la esposa del médico, quien se hace pasar por ciega solamente para acompañar a su esposo, por muchos detalles que llega a tener con él también. La represión por parte de la policía es otra de las temáticas también que se resalta mucho en el libro a manera de deducción. Cuando estos ciegos son recluidos en el manicomio, hay una puerta grande, un portón grande que divide a los ciegos de la parte policial que los resguarda o cuida que ninguno de ellos salga de este centro mental, porque cuando alguno de ellos intenta hacerlo, simplemente son asesinados. La opresión, el abuso, el robo también son de las temáticas que aborda este libro. Llegado un momento, a falta de comida, porque cada vez las personas que quedaban ciegas eran más, y el gobierno, la policía, nunca se esmeró por ampliar
y llevarlos a un pabellón mucho más grande, sino que todos estaban recluidos en un mismo lugar. Entre ellos empiezan a robarse la comida. Se forman como que dos bandos, de los ciegos buenos como de los opuestos. Estos segundos llegan a robar la comida, ración que les pertenecía a los del primer grupo, y para darles la comida que les pertenecía, básicamente les empiezan a exigir cosas materiales que les pueda servir y que se las entreguen. Cuando esas cosas materiales terminan, estos ciegos delincuentes básicamente empiezan a pedir a cambio a las mujeres. Temática que se aborda también en el libro, la denigración a la mujer. Todas ellas son abusadas sexualmente solamente para conseguir comida. Parte de este caos que se llega a vivir en este centro mental, que no solamente la policía asesina ciegos, sino que entre ellos también se llegan a asesinar, y es un caos total, se provoca un incendio, así que ellos se ven obligados a salir. Temática también, una de las cosas que se resalta en este relato es la ayuda mutua que tuvieron el primer grupo de ciegos en todo momento, la gran mayoría de ellos, la ayuda mutua, la cooperación, el apoyo entre ellos, que incluso cuando salen de este incendio empiezan a distribuirse, empiezan a llevar a cada uno de ellos a sus respectivas casas. Se ayudan entre ellos y llegado un momento, la historia relata que uno de ellos de pronto abre los ojos y comienza a ver. Esta obra es una de mis favoritas, definitivamente es de corte psicológico, en donde te narra el comportamiento humano. Mira lo que decía el propio autor de este libro, José Saramago. Decía que esta es una obra en donde se desenmascara a una sociedad podrida, en donde se le ve la verdadera cara cuando ocurren tragedias. Bueno, se detalla también que al final se abre una esperanza frente a esta ceguera blanca repentina. La reflexión que nos deja es que cualquier sociedad, como es en el caso de esta historia ficticia, cualquier sociedad puede caer en caos, pero es allí donde se ve realmente la verdadera ayuda humana. Por allí describen ensayos sobre la ceguera y no les falta razón al decir que es una reflexión a la responsabilidad de tener ojos cuando otros lo perdieron.